Muy bien, pues vamos a iniciar en esta mañana con la predicación que vamos a tener a partir de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos a concentrarnos en esos dos versículos. Marcos 1, 14 y 15. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos las gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder estar reunidos en tu nombre y escuchar tu palabra. Te pedimos un corazón abierto, perceptivo, dispuesto a poner en acción aquello que vayamos aprendiendo, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirige, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Amén. Marcos 1, 14 al 15 continúa el relato. ¿Qué es lo que pasó después de que Jesús fue bautizado y estuvo en el desierto durante 40 días? Aquí nos comienza a decir el autor que Jesús empieza como tal su ministerio después del encarcelamiento de Juan. Recordemos que Juan había estado predicando el bautismo de arrepentimiento, había estado haciendo un llamado a aquellos que buscaban prepararse para la venida del Señor. La idea que se tenía, la venida del Mesías, Juan era el que estaba preparando ese camino. Entonces, él había estado haciendo ese trabajo y se nos dice aquí que fue encarcelado. Simplemente no nos da razones el Evangelio de Marcos, eso lo podemos leer en otros pasajes y más adelantito Marcos lo va a mencionar, pero aquí él se centra en el ministerio de Jesús. Por eso simplemente dice que esto que ocurrió, el ministerio de Jesús, empieza después del encarcelamiento de Juan. Y dice que vino Jesús a Galilea. Recordemos que Jesús venía de Nazaret, que era una pequeña localidad, precisamente allí en Galilea. Y él regresa entonces a su lugar de origen, regresa a la región de Galilea. Con esto tenemos varias cuestiones que considerar. Lo primero es que no se queda Jesús en el desierto. A diferencia de Juan, Jesús regresa a lo cotidiano. Y eso tenemos que entenderlo en el sentido de que el ministerio no es alienarse de la sociedad, no es separarse de lo cotidiano. Generalmente en muchas iglesias y en muchas denominaciones anteriormente se pensaba que la iglesia debía de separarse por completo de la sociedad. Por eso tenemos algunos tipos de agrupaciones cristianas, como son, por ejemplo, los menonitas o los cuáqueros, ¿sí?, que viven totalmente aislados de la sociedad, tienen su propia comunidad, allí ellos tienen su propio sistema económico, viven con carretas todavía, sin la luz eléctrica, sin luz de electricidad, viviendo separados por completo. En el tiempo de Jesús, un tipo de agrupación que se tenía de esa manera eran los esenios. Ellos se retiraban al desierto y vivían en comunidades apartadas del imperio, tratando de tener una vida recta delante de Dios. Pero el ministerio de Jesús no es así. El ministerio de Jesús no es un separarse de la sociedad, sino que ahí mismo, con las necesidades cotidianas que tiene la gente, es donde se va a llevar a cabo la misión de Jesús. Y en ese sentido también como iglesia, no se nos insta a separarnos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de las problemáticas que pueden llegar a enfrentar la gente, sino que es allí, en medio de todas esas circunstancias, que tenemos que servir al Señor.
circunstancias que encontramos, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Cuando hay pues recorte de personal, cuando hay búsqueda de un mejor puesto, cuando hay problemas con los sindicatos, en medio del transporte, en la escuela, con nuestros amigos, amigas, compañeros, ahí es donde hacemos la misión de Jesús, o debemos de hacer la misión de Jesús. No separarnos, no alienarnos. Jesús va a Galilea, no se queda en el desierto. Pero también no va a Jerusalén, no va a los centros cultuales, ¿sí?, que en esa época se esperaría que fuera un rabino. No, él va con la gente, con aquellos que están en la periferia. Recordemos que Galilea se encontraba al norte de Israel y era una localidad bastante pobre, una localidad que incluso era el centro de levantamientos revolucionarios. Y Jesús va con esas personas, no va con los ricos de Jerusalén, no va con los al templo, ¿no?, donde era un templo majestuoso, recién construido hace algunas cuantas décadas. No, Jesús va con la gente común y corriente, la gente de la periferia. Y eso también nos lleva a nosotros a planear, ¿sí?, nuestra misión de manera personal, pero también como iglesia. ¿A quiénes vamos a servir? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Y es allí en la periferia donde Jesús inicia su proclamación. Dice ahí a final del versículo 2 que iba predicando el Evangelio de Dios. Y esta es la segunda ocasión que se habla de Evangelio. Marcos había comenzado con principio del Evangelio de Jesucristo. Y aquí dice que Jesucristo anunciaba o predicaba el Evangelio de Dios. Por lo que Evangelio de Dios y Evangelio de Cristo es sinónimo. Es exactamente lo mismo. La predicación de Jesús es pública. No es algo secreto. No es algo solamente para unos cuantos iniciados, en lo secreto. No, sino es pública, es abierta. La predicación del Evangelio debe de ser pública a todas las personas. El Evangelio de Jesús es el Evangelio de Dios, quien es su Padre. Y el versículo 15 nos presenta 2 puntos de la predicación de Jesús. Jesús tiene como centro de su predicación 2 puntos clave. Y así como buen predicador sistemático, ¿no?, punto A, punto B, tiene como primer punto, dice el versículo 15, iba diciendo, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Ese es el primer punto en la predicación de Jesús. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. En la cosmovisión judía o en la consideración que ellos tenían de la historia se dividía entre el eón presente y el eón futuro. Eón es un término técnico que designa un periodo de tiempo, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y estaba dividido por la venida del Mesías. Por eso a la venida del Mesías se le consideraba como los últimos tiempos, o se le consideraba como el día del Señor, que iniciaba o daba lugar al reino mesiánico. Precisamente todas esas imágenes que la semana pasada considerábamos de que el Mesías reinaría sobre Israel, que traería paz, que ya no habría guerras, que dejarían las espadas y lo cambiarían por azadones, ¿no?, para labrar la tierra,
donde habría plena comunión entre el ser humano y la creación, al grado tal que un pequeño niño podría jugar con la cobra sin ningún problema, el oso y el cordero, el león y la oveja, el lobo, el buey, todos paseando juntos sin ningún tipo de problema, en paz, el shalom de Dios. Esas eran las ideas que se tenían, y ello ocurría en el eón futuro, al final de los tiempos, y cuando eso ocurriera era el cumplimiento del tiempo. Por eso Jesús en su predicación dice: se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, que iba a traer esa paz universal, es lo que encontramos aquí como cumplimiento del tiempo. ¿Por qué se ha cumplido el tiempo? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y otra cuestión importante es que ese reino de Dios es el reinado de Dios. Podemos tener una idea de reino como una construcción, pero también el reino de Dios puede entenderse como reinado, es decir, la acción de gobernar. Y este concepto, este significado, tiene mejor cabida en este contexto, porque uno esperaría, bueno, ¿cuál es el reino de Dios? ¿Dónde están esas murallas? ¿Dónde está esa edificación? No se puede ver. Pero el reinado de Dios tiene mejor cabida en este contexto porque el rey está presente. La acción de gobernar del rey ya ha iniciado. ¿Por qué? Porque Jesús ya está allí. Recordemos que en el bautismo, cuando Él emerge del agua, se abren los cielos, se rasgan los cielos y se escucha la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado. Y ese concepto de tú eres mi Hijo se pronunciaba cada vez que un rey ascendía al trono. El Salmo 2, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, lo que nos está presentando aquí, de que el reino de Dios se ha acercado, es debido a que el Rey Jesús, el Mesías de Dios, ya está presente. Y esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. El reino de Dios ya está aquí porque el Rey está presente. El señorío de Jesucristo ya está en acción. Y esto va a contradecir también ciertas ideas que se tenían del Mesías Rey esperado, lo que se conoce como la expectativa mesiánica. La gente ya había escuchado de las profecías del Mesías Rey, pero ellos esperaban un rey violento, un rey que llegara a derrocar el gobierno de los romanos, que hiciera guerra, que convocara a las tribus de Israel para levantarse en armas e ir y primero acabar con el gobierno romano ahí en su localidad. Y por las ideas que se tenían, muy probablemente tenían en mente que ese mismo rey haría la guerra contra el imperio romano para constituirse como rey universal. Ellos esperaban un revolucionario, ellos esperaban un caudillo, un Che Guevara. Ellos esperaban una figura que acabara con la ocupación romana. Incluso en ese grupo de esenios que les comentaba que se iban al desierto, tenían la idea de que vendría una guerra en la cual ellos lucharían, los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Entonces esa era la expectativa que se tenía de manera generalizada en Israel. Pero lo que vemos es que Jesús
como Mesías Rey, llega con su gobierno pacífico. Y con ello Jesús se opone decididamente a la violencia. Para nosotros, en la actualidad, también eso implica la manera de vivir siguiendo el ejemplo de Jesús. Las revoluciones, los cambios que requieren a veces los países, las sociedades, no solamente se dan por vía de la violencia. Lo que Jesús plantea es que esos cambios comienzan con el interior de las personas, al interior de las personas, en el corazón de las personas. Ahí comienzan los cambios, las revoluciones. La revolución del reino pacífico, comienza con un cambio en el corazón. Por eso Juan había estado anunciando, arrepiéntanse. Y Jesús continúa con esa predicación. Si Jesús anuncia que el tiempo ya se ha cumplido, es porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey está presente ya reinando. Y eso también daba gozo y tranquilidad a aquellos que lo escuchaban. Porque de igual manera como ellos en aquel entonces, ahora nosotros podemos tener paz y tranquilidad en nuestro corazón, sabiendo que Jesús reina. Sí hay un poder político, sí hay corrupción, sí hay una situación de tensión en nuestra sociedad, hay violencia, hay inseguridad. Pero nuestra confianza puede estar puesta en Jesús, ese Rey Mesías, que gobierna, aún en medio de todo ello. Él es Señor, Él es soberano. Y por otro lado, este anuncio tiene implicaciones personales, éticas, morales. Por eso, cierra el versículo 15 con dos imperativos, dos verbos en imperativo. Siempre me acuerdo cuando estudio los verbos de mi maestro Paul Larry, en Ceteca. Él decía, los verbos forman doctrina, que hablaba así el español, ¿no? Misionero norteamericano allá en Guatemala. Los verbos forman doctrina. Y aquí tenemos dos verbos en imperativo, dos mandatos, como resultado o a consecuencia de que se ha cumplido el tiempo, de que el reino de Dios se ha acercado. Hay dos mandatos para los que escuchan el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de pensar, un cambio de corazón. El arrepentimiento no solamente es sentir culpa. La culpa es resultado de malas acciones. El arrepentimiento es tener conciencia de que se ha actuado o se ha hecho mal y cambiar completamente nuestro parecer. Hacer un cambio respecto a ese tipo de conductas que hemos estado practicando. ¿Estoy haciendo esto mal o esto malo? Y entonces cambio de parecer para ya no volverlo a hacer y hacerlo bueno. Eso es el arrepentimiento. Implica un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, un cambio en la manera de hablar también. Arrepiéntanse. Y este arrepentimiento es posible, ojo acá, ese arrepentimiento es posible porque el reinado de Dios ya está presente. No es al revés, porque muchos consideraban, por ejemplo,
que al arrepentirse, al cambiar sus malas acciones por buenas acciones, entonces traerían consigo el reino. Hoy todavía dentro de la iglesia protestante se sigue teniendo una idea muy parecida. Si yo hago lo bueno, si yo me arrepiento, si yo hago esto o aquello, entonces voy a traer el reino. Pero no, es debido a que el reinado de Jesús ya está presente que se hace posible ese arrepentimiento. Da lugar al arrepentimiento. Nos pone en esa disyuntiva. ¿Vas a seguir por ese mal camino o vas a convertirte, que puede traducirse también el mismo término como conversión, vas a convertirte y cambiar hacia el camino de Dios? Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Creer implica también confiar, implica conocer. El centro de la predicación de Jesús está en la fe de las personas. Arrepentirse y creer van de la mano. No se pueden separar. El que se ha arrepentido ha creído. El que ha creído se ha arrepentido. Por eso pone en entredicho las palabras de muchas personas que dicen creer en Jesús, pero en realidad no muestran arrepentimiento, no muestran cambio en sus actitudes, no muestran cambio en sus palabras, no muestran cambio en la manera en la que piensan. Arrepentir y creer van juntas. Por eso dice aquí, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y como hemos visto, ese Evangelio de Dios es el Evangelio de Cristo mismo. El reino de Dios que se ha acercado, allí encontramos ese Evangelio, esas buenas noticias. Por eso creer en el Evangelio es sinónimo de creer en Jesús. Y más adelante, otros autores del Nuevo Testamento, como Pablo, lo van a desarrollar de manera más concreta. Cree en Jesús. La predicación de los primeros creyentes es: cree que Jesús es el Mesías de Dios. Aquí Jesús lo está planteando: crean el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer en Jesús. Así que aquí comienza el ministerio de Jesús. Y el evangelista Marcos nos pone como un resumen de la predicación de Jesús, constando de dos partes. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Crean en Jesús. Crean que Jesús es el Mesías. Cierro simplemente con esto. Crean que Jesús es el Mesías. El reino se ha acercado. Eso puede traernos paz, tranquilidad, aún en medio de las circunstancias difíciles por las que estemos pasando. Jesús es Señor, es soberano y Él está allí con nosotros. Y si hemos escuchado el Evangelio, entonces tenemos la oportunidad, precisamente porque Él ha venido, porque el reinado de Dios está presente, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y es algo constante, algo día a día que podemos hacer. Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Crean en Jesús, el Mesías de Dios. Oremos. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana,
porque leemos en tu palabra, Señor, que tú has venido, que ese tiempo se ha cumplido ya, que podemos vivir en esta época del reinado tuyo. Y te pedimos que en concordancia a ello, que en respuesta a ello, en consecuencia a ello, podamos vivir una vida que te honre. Que, Señor, aquel mal que hayamos cometido, lo podamos dejar totalmente atrás y que podamos mostrar ese arrepentimiento en lo cotidiano, cambiando nuestra manera de pensar, demostrando que hemos creído en ti como nuestro Señor Salvador. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén.